Muy buenos días, ¿cómo están? Agradecemos al Señor por poder pasar este momento tan lindo de alabanza al Señor, que Él sin duda nos está manteniendo arraigados. Si fuera por nosotros, sí, ya habríamos desistido. Y vamos a seguir en esta serie tan hermosa del libro de Deuteronomio, que la verdad nos está trayendo a la memoria todas aquellas cosas que son tan importantes y nunca debemos olvidar. Hoy entramos al capítulo 10 y 11 de Deuteronomio y les voy a pedir si podemos ir a ese pasaje. Deuteronomio capítulo 10. Y aún estamos en el segundo discurso de Moisés. Y a modo de introducción quisiera que retomáramos algunas cositas del capítulo 9, porque desde el versículo 6, de ahí de Deuteronomio 9, hasta el versículo 29, Moisés se encarga de revelar la rebeldía del pueblo de Israel. Y así también la fidelidad del Señor. Les va a mencionar ahí en el capítulo 6 cuando ellos fueron rebeldes allí en Horeb. Cuando ellos estuvieron en Horeb, de alguna manera quebrantaron el pacto con el Señor. Quebrantaron el primero, el segundo, el tercer mandamiento y se hicieron adúlteros. Inmediatamente el Señor trajo disciplina ahí al pueblo de Israel. Y esto es bueno recordarlo porque hay veces que tal vez podemos tener la perspectiva con respecto al pueblo de Israel que no era tan rebelde, pero ellos sí eran rebeldes. El versículo 22 del capítulo 9, si lo puede encontrar ahí, dice: también en Tabera, en Masá y en Kibrot Hatabá provocaron la ira de Dios. Y acá le sacaron una foto y la subieron ahí a Instagram los judíos. No, mentira. Y cuando ellos fueron rebeldes allí en Tabera, Tabera significa incendio, se rebelaron contra el Señor y el Señor consumió por la queja que ellos tenían permanentemente con el Señor. Pero no solamente allí en Tabera, sino también en Masá, cuando se quejaron de que no tenían agua. Y el problema no era simplemente el agua, ellos cuestionaron la presencia de Dios con ellos. Entonces el Señor también trae disciplina al pueblo. Y en Kibrot Hatabá también ellos se rebelaron contra el Señor, dice el versículo 22, significa tumba de la gula, y trajo una peste porque ellos recordaron los melones, los pepinos de Egipto, y el Señor encendió su ira y trajo disciplina también contra el pueblo. Y en Cades Barnea también lo menciona el capítulo 9, que fue el acontecimiento de los espías. Y ellos dudaron de lo que el Señor había dicho y el Señor, trajo la mortandad de toda una generación. Lo que está diciendo Moisés, mire el versículo 24 del 9, dice: ustedes han sido rebeldes desde que los conozco. Él quiere marcar el precedente de la identidad y la característica del pueblo de Israel, pero así también la fidelidad de Dios, porque se renueva el pacto con el pueblo de Israel. Y nosotros no somos muy diferentes al pueblo de Israel. La verdad que si se tuviera que poner un nombre a los lugares donde muchas veces hemos quebrantado los mandamientos y nuestros votos con el Señor, también habría un listado similar que con el pueblo de Israel. Por lo tanto, como dice el apóstol Pablo, lo que se ha escrito nos sirve a nosotros,
porque somos muy similares, no somos mejores. Y tenemos que tomar esta palabra con humildad de parte del Señor. Por eso va a notar que en el capítulo 10 empieza así. Deuteronomio 10, en aquel tiempo. En aquel tiempo pasó todo esto. Y vamos a ir al Señor en oración para que Él nos acompañe a lo largo del estudio de su palabra. Señor, gracias porque tu presencia ha sido tan fiel con nosotros hasta el día de hoy. Por tu misericordia, Señor, no hemos sido consumidos. Y, Señor, nos has mantenido hasta el día de hoy. Y gracias porque lo vas a seguir haciendo. Queremos, Señor, meditar en qué quieres tú de nosotros. ¿Qué estás esperando? Si hay alguien aquí que está haciendo esta pregunta, ¿qué estás esperando vos, Señor, de cada uno de nosotros? Que podamos irnos con una idea clara y establecer convicciones en nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y el capítulo 10 comienza así. En aquel tiempo, el Señor me dijo, fue la renovación del pacto, talla 2 tablas de piedras iguales a las primeras, y haz un arca de madera. Después de eso, sube a la montaña para que te encuentres conmigo. Yo escribiré en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras, y después las guardarás en el arca. Hice pues el arca de madera de acacia y tallé 2 tablas de piedra como las primeras. Luego subí a la montaña llevando en las manos las 2 tablas. En esas tablas que luego me entregó, el Señor escribió lo mismo que había escrito antes, es decir, los 10 mandamientos que les dio a ustedes el día que estábamos todos reunidos en asamblea, cuando habló desde el fuego en la montaña. Enseguida bajé de la montaña y guardé las tablas en el arca que había hecho, y allí permanecen tal como lo ordenó el Señor. Desde el comienzo de este capítulo ya encontramos algunos atisbos de lo que el Señor quiere revelar al pueblo. Y es que Él es inmutable, Él no cambia. Verán que esto se repite, los mandamientos no cambian, son los mismos. Vas a escribir lo mismo que escribiste en las primeras. Se va a escribir lo mismo. No vamos a aguar los mandamientos a causa de la rebeldía de este pueblo. Yo sigo pensando igual. Su comportamiento no me hace cambiar a mí de parecer. Mis mandamientos se van a mantener. Algo que también vemos es que los mandamientos y la palabra del Señor no puede destruirse. Ahí Moisés, ¿qué hizo? Quebró las tablas, le dio una furia y quebró las tablas, pero ¿se destruyeron las palabras del Señor? No pueden destruirse, porque su palabra siempre va a permanecer. Ha tenido muchos ataques la palabra del Señor a lo largo de la historia, ¿no? Había un filósofo allí por el 1700, 800, Voltaire, y él dijo algo. Dijo, luego de mi muerte pasarán 100 años y no existirá más la Biblia, ni el cristianismo. Resulta que, no pasaron 100 años, 50 años después de su muerte, él era escritor, filósofo, su casa se convirtió en la casa más grande de publicaciones de sociedades bíblicas, ahí en Génova. Qué interesante, ¿no? Ha querido ser destruida tantas veces la palabra del Señor, sin embargo, no han podido. Y me encanta porque dice acá al final, ¿vieron? Él está hablando del pasado. Está hablando de lo que pasó en el pasado con la renovación del pacto, pero acá trae algo presente. Dice, y allí permanecen. Habían muerto muchas generaciones, pero la palabra del Señor estaba inmutable ahí en el arca, guardada. Y quisiera que fuéramos a un versículo, porque capítulo 10 y capítulo 11 la verdad que es muy extenso, pero el versículo 12 y 13 de alguna manera
van a sintetizar estos 2 capítulos. Bajo la pregunta retórica que dice el Señor: ahora Israel, ¿qué te pide el Señor? Y así hemos titulado el mensaje de hoy: ¿qué quiere el Señor de nosotros? Muchas veces nos hacemos esta pregunta, ¿no? El apóstol Pablo le dijo: bueno, Señor, ¿quién eres y qué quieres que haga? ¿Le ha preguntado alguna vez al Señor esto? Bueno, el Señor quiere ir profundo con respecto a esta respuesta. Y tal vez en algún punto del mensaje tengamos que hacer un aterrizaje forzoso por el tiempo, porque en cada uno de estos aspectos podríamos meditar muchísimo. Y mire lo que dice el Señor. ¿Qué pide el Señor? ¿Quiere que lo leamos juntos? Simplemente, ¿no? Que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos y los preceptos que hoy te manda a cumplir, para que te vaya bien. Temor a Dios, andar en sus caminos, amarlo, servirlo y guardar sus mandamientos. 5 acciones que el Señor nos dice que Él está esperando de nosotros. Lo primero es teme. Teme. Y es lo primero que le dice ahí el Señor: simplemente que le temas. Hay veces que me pregunto, y seguramente nosotros lo hemos hecho muchas veces, es si conocemos a Dios realmente. A la gente no le gusta hablar mucho del temor a Dios, porque muchas veces lo entendemos mal. Pero creo que uno de los mayores inconvenientes de por qué no tememos a Dios es porque no le conocemos. Porque si le conociéramos realmente, entonces le temeríamos, de verdad. El Señor es santo, es omnipotente, omnisciente. Él es fuego consumidor. Tiene indignación con el pecado y la injusticia. Y Él no dejará inocente a todo aquel que cometa irreverencia ante su nombre. Él es vengador. También es misericordioso, pero es un león victorioso. Por lo tanto, el hecho de no temerle sería para nosotros una necedad. Para nosotros sería lo más loco que puede existir. Personajes en la Biblia que poseyeron una intimidad profunda con el Señor, como Isaías, como Daniel, como Juan, como Elías, cayeron derrumbados ante su presencia. Pensaban que iban a ser consumidos porque estaban ahí en la presencia del Señor. No tomaron con ligereza a Dios. Los querubines tienen que taparse el rostro delante de la presencia del Señor para no ser consumidos, y nosotros pensamos que, temer a Dios era una cosa de allí del Antiguo Testamento, y no, esto tiene que ser algo vigente en nosotros. Hablar del temor a Dios es sumamente importante, ya que Dios habla muchísimo de esto. Referencias con respecto a temer a Dios aparecen 300 veces en las Escrituras. Es decir, que el Señor está esperando esto de nosotros. Ahora creo que por ahí no lo entendemos como corresponde. La palabra temor en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la palabra yirá. Y es sumamente importante esto. Yo quiero que se tome el tiempo para buscar 2 versículos. Deuteronomio 2:25, y por otro lado busque Levíticos 19:3. Esto, si tiene celular, no lo puede hacer, ¿eh? Esa es la ventaja, tener 2 pasajes al mismo tiempo. Muy bien. Y hay 2 acepciones para la palabra temor. La palabra es terror, miedo, espanto. Es una aprehensión del mal que normalmente nos conduce a huir.
Eso es terror, es miedo, es pánico. Y Yirá tiene esa acepción. Y dice Deuteronomio, hoy comenzaré a poner tu temor, tu Yirá, tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo. Le está diciendo, van a huir delante de tu presencia, le está diciendo. Ahora, hay otra connotación que es aquel asombro y reverencia sentida en la presencia de una autoridad superior. Y en Levítico 19:3 dice, cada uno de ustedes ha de temer. Y ahí aparece la palabra Yirá nuevamente. ¿A quiénes? A su madre y a su padre. ¿Hay que huir del padre y la madre? No. Es más, otras versiones dicen hay que reverenciar, honrar, respetar al padre y a la madre. Esto nos habla de que el temor a Dios, de alguna manera, lo podríamos resumir en esto. Léalo conmigo. Es la actitud reverencial con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la cual le rinde respeto. Lo conoce. Es una reacción psicológica que domina el alma, generando admiración suprema, sumisión absoluta o terror de entrar en enemistad con él. Es una actitud práctica que se sustenta en una relación íntima y conocimiento profundo que responde en total obediencia, humildad y reverencia hacia quien se está temiendo. El temor a Dios no nos hace huir, sino que nos hace acercarnos con una familiaridad de papá, pero con una reverencia de Señor. Y esto es sumamente importante. Somos adoradores y así nos debemos acercar al Señor. La Biblia define el temor a Dios y dice que primeramente es un mandato. El Señor nos mandó que observáramos todos sus estatutos y que temiéramos siempre al Señor. Es un mandato, no es un consejo, no es una sugerencia, es un mandato de parte del Señor. También la Biblia define el temor de Jehová es, y ahí lo define, aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Está diciendo de alguna manera que el mal está plasmado, el aborrecer al mal, en estas tres acciones. ¿Lo ven? Hay tres tipos de males. ¿Cuáles son? La soberbia y la arrogancia. Quien teme a Dios, dice temer a Dios y es un soberbio, no se arrepiente, es un arrogante, siempre tiene la razón, se guía bajo su propia opinión, no está temiendo a Dios. Después hay otro tipo de mal, el mal camino. Aquel camino que estoy siguiendo yo sin Dios, ¿sí? Mis propios proyectos. Puede ser un camino de adicción, de mal hábito, de malas compañías, de diferentes cosas, es mi voluntad. Y hay otro tipo de mal. ¿Cuál es? La boca perversa. Si yo digo que temo a Dios, pero uso mal mi lengua, no estoy temiendo a Dios. Y la lengua inclinada a la mentira, al juicio, al chisme, a la crítica, a la murmuración, la queja, la burla, el menosprecio, la desobediencia, etcétera, están dentro de lo que es esta boca perversa. Y de alguna manera el Señor nos está diciendo qué es temerle. ¿Cuáles son los beneficios de temer al Señor? ¿Habrá beneficios? Sí, por supuesto. Dice, miren qué interesante esto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La lengua mala. ¿Ven? Ni estuvo en camino de pecadores. El mal camino. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, el soberbio y el arrogante, sino que la ley de Jehová está su delicia. Eso es un beneficio, felicidad, será bienaventurado. Hay otro beneficio, sabiduría, conocido. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si usted no le teme, dice, no, yo, ¿cómo voy a temer al Señor? Pues si no le teme, es necio. El cuidado. He aquí el ojo de Jehová está
sobre los que le temen. Hay otro versículo que dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es decir, que hay muchísimos beneficios. El temor a Dios quita todo temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Ahora, pareciera que esto fuera contradictorio, pero no es así. La relación que nosotros tengamos con el Señor, obviamente, debe ser de amor. Pero si yo no estoy en obediencia y estoy en rebeldía contra el Señor, bueno, debería tener terror, ¿sí? Y todos aquellos que de alguna manera no están amparados bajo la justicia de Jesucristo y no se han colocado detrás de la cruz, pues entonces deberían tener terror. Ponemos de ejemplo o ilustración el arca. Si yo estoy dentro del arca, ¿tengo que tener temor? No, ¿sí? Puedo sentir el chaparrón y digo, ¿para qué está feo afuera? Pero yo estoy salvado. Pero fuera del arca, debería temblar y aterrorizarme, por supuesto. Por eso la invitación es entrar en una relación con Jesucristo. Si yo entiendo quién es Dios, debería tener terror de estar enemistado con Él. Por eso vivo en una relación de amor con Él. Ahora, algo que también pide el Señor, no solamente que le temas, sino anda. Y dice el versículo: y que andes en uno de sus caminos, en todos sus caminos. Esto me encanta, porque aprendimos en la serie pasada que el Espíritu Santo de alguna manera inspiró ahí las Escrituras. Y ha querido poner en un orden esto. Primero teme y después anda. Antes de andar hay que temer, ya que muchas veces no andamos en sus caminos, somos impulsivos y somos arrebatados, o hay veces que le tememos más a andar en los caminos de Dios que andar en otros caminos, o hay veces que le tememos a las circunstancias, le tememos a los enemigos o a las personas, pero el Señor dice: vos me debés temer a mí. Y el temor a Dios me ayuda a enfrentar mis temores. ¿Cómo será eso? El temor a Dios me ayuda a enfrentar mis temores. Y quiero proponerles un versículo. Los amonitas estaban desafiando al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, ¿sabe qué hizo? Se paralizó. Y le dio tanto miedo que se estancó. ¿Qué pasó? Tuvieron temor. ¿Cómo podían salir ellos de ese temor? Miren lo que dice este pasaje. Y dijo Saúl: ¿qué le pasa a este pueblo que está llorando? Y escuchó el reporte. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo: así se hará con los bueyes del que no sale en pos de Saúl y en pos de Samuel. El temor del Señor se apoderó del pueblo y todos ellos, como un solo hombre, salieron a la guerra. ¿Lo ven? Ellos tuvieron ahora una perspectiva correcta del enemigo. Dijeron: a ver, ¿con quién queremos estar bien? ¿Con Dios? ¿Sí? ¿O con los enemigos? Con Dios. Entonces ellos enfrentaron esos temores.
Y la verdad que el Señor está queriendo eso, porque solamente el temor a Dios nos puede hacer salir del estancamiento, de la postergación. Nuestras postergaciones muchas veces son a causa del temor, de la pereza. Nuestra pereza muchas veces es a causa de un gran temor, cobardía. Y dice, témanme a mí, porque a ustedes les conviene estar bien conmigo. Esto me hace acordar a cuando estaban allí en la tempestad. Y ellos tenían mucho miedo, los discípulos. Mucho miedo, y dice, Señor, nos morimos. Y eran pescadores. Es decir, que era una tormenta fuerte. Y temieron. Y el Señor se levanta en la barca y dice, shh, silencio. Y el viento y la tempestad calmó. ¿Y ellos qué sintieron? Amor, paz. ¿Saben qué sintieron? Temor. Porque vieron que el que estaba en la barca con ellos era soberano para que la misma naturaleza le obedeciese. Cuando nosotros entendemos quién va con nosotros, pues ni las tempestades más fuertes nos harán frenar. Entonces, este temor es el que el Señor está queriendo. Por eso el capítulo 10 también va a decir, al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella, porque el Señor tu Dios es celoso, es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible. Por eso, ¿qué? Anda. El andar me recuerda lo que dice el apóstol Pablo con la llenura del Espíritu. Anden en el Espíritu. Anden, déjense llevar por el Espíritu Santo y no provean para los deseos de la carne. Anden. Andar implica despojarme de todo peso y de todo pecado. Andar nos recuerda de que somos peregrinos. No fuimos llamados a estar estancados y sentados sin hacer nada. Anden, caminen. Andar está ligado directamente con la santificación. No podemos estar quietos. Un hijo de Dios anda. Un hijo de Dios, ¿qué hace? Camina. La santificación, porque dice, angosta es la puerta y angosto es el camino. Y son pocos los que andan, los que caminan. Entrar por la puerta es salvación. Caminar por el camino es santificación. Y somos llamados ¿a qué? Andar. Andar implica discipulado. Y todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese. ¿Y qué tiene que hacer? Tome su cruz. ¿Y qué? Y sígame. ¿Cuándo me tiene que seguir? Siempre. En pobreza, en riqueza, cuando estés enfermo, cuando no estés enfermo, cuando todo vaya bien, cuando me seguís siempre. Tenés que andar. Es una cualidad de los hijos de Dios. Porque dice Juan, el que dice creer en Jesús debe andar como Él anduvo. Anden, teman y anden. Con ese temor a Dios, pero no es un temor que paraliza, ¿ven? Es un amor que nos hace andar. Porque en la Biblia, cuando vemos la parálisis, no simboliza al Hijo de Dios. Cada vez que el Señor se encontró con un paralítico, le dijo, anda, haz el milagro y anda. Y así nos dice a nosotros. Como hijos de Dios no podemos estar paralizados. Debemos caminar en las obras que el Señor preparó de antemano para nosotros. Andar implica paso a paso, día a día, minuto a minuto, como la llenura del Espíritu, ¿ven? Es momento a momento, decisión tras decisión. ¿Está por tomar alguna decisión importante? ¿Con temor de Dios? No hay que estancarse. ¿Qué hay que hacer? Caminar.
y andar. Andar implica, esto me lo traía el Señor en el grupo de matrimonios. Andar implica conquistar paso a paso lo que Cristo ganó totalmente en la cruz. Mire este versículo, lo leímos la semana pasada. No desmayes, préstale atención. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti, ¿cómo? Poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grandes destrozos hasta que sean destruidas. ¿Se ha preguntado si el Señor nos mostrara el panorama completo de nuestra vida? Por todas las pruebas que vamos a pasar, enfermedades, escasez, pérdidas y demás, ahora, sería terrible para nosotros. Hay veces que queremos ver todo nuestro futuro. Yo no sé si sería tan bueno. Tal vez saldríamos corriendo y huiríamos. Por eso el Señor dice, yo no te voy a mostrar todo lo que viene, pero sí quiero decirte algo. Ya vencí y todo está conquistado. Pero seguirás ganando batallas poco a poco. Pero todo te lo he entregado. Ya vencí, tranquilo. Vendrán situaciones que ni te imaginas. Pero tranquilo, porque yo estoy en la barca. Pero lo harás ¿cómo? Poco a poco, paso a paso, día a día, un día a la vez. No seas ansioso. Tal vez el Señor ahora nos está mostrando un ídolo que hay que derribar. Señor, mostrame todos los ídolos que hay que derribar. No podés con este y querés que te muestre todos. Si ya te mostré este, destruirás este. Y cuando destruyas ese, vendrá más revelación. La revelación está acompañada de la obediencia. Señor, quiero que me reveles todo lo que tengo que obedecer. Bueno, lo primero que quiero es que leas mi palabra. Eso ya lo sé, Señor. Mostrame otras cosas. Cuando resuelvas esto, hay veces que queremos revelación por curiosos, pero no para obedecer. No te acerques para ver, dice el Señor, sino para obedecer. El Señor le va a decir, teme, anda, ama. Ama. Y es tan hermoso esto porque simplemente que lo ames. Que lo ames. Pensaba que tal vez en nuestro corazón podemos decir, y otra vez el tema del amor. Es como que esto ya lo sabemos. ¿Quién no sabe que hay que amar al Señor? ¿Cuántas veces será necesario, Señor, que me recuerdes esto si ya lo sé? El tema no es saber. El tema es amar al Señor. Y así como el apóstol Pedro, Mauri nos comentaba esto en el mensaje, ¿no? Nos lo traía a la memoria. El Señor repetidamente le hace esta pregunta. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Es como 3 veces. Me amas y después tiene que bajar el nivel de ¿me quieres? Hasta tu mismo cariño estoy cuestionando. ¿Me amas? Y lo mismo el Señor hace con nosotros. En Deuteronomio lo dice, me amas. Me amas, simplemente que me ames. Es que si me amaras se resolverían tantas cosas. Me amas y no nos pregunta si amamos el día del Señor, sino si amamos al Señor del día.
No nos pregunta si amamos servir, porque tal vez nos encanta servir y hacer actividades, sino si amamos al Señor del servicio. No me pregunta, ¿amás predicar? No, si amo al Dios que predico. Me amas. Mira, ni siquiera nos está preguntando si nos gusta leer teología o no. A ver, ¿amás la relación conmigo a través de las Escrituras? No te pregunto si te gusta estar informado, sino si te gusta estar lleno de mi presencia. Estaba leyendo un artículo y me pegó fuerte mi vida porque decía este teólogo, hay muchos que tienen una Biblia marcada. Y yo justo tenía mi Biblia y digo, la verdad que la tengo bastante marcada. Pero decía, el Señor no quiere que vos tengas simplemente una Biblia marcada, sino tu vida marcada. Y obviamente no está mal marcar la Biblia, pero ella debe marcarnos a nosotros con un amor profundo hacia Dios. Me amas. Spurgeon decía, en vano amamos el santuario si no amamos a nuestro sumo sacerdote. En vano amamos la fiesta de bodas si no amamos al novio. Me amas. Cuando el Señor habla con Pedro, no está cuestionando su capacidad de liderazgo, porque era todo un líder, ni su capacidad de hablar, porque vivía hablando, ni su fuerza, porque agarró y sacó 153 peces. Es que ni su celo, agarró, le cortó una oreja a uno. Quiero saber, Pedro, si me amas. Allí de profundo va el Señor con nosotros. Tiene un tono de pacto, de votos, de boda. La pregunta del amor es tan profunda y relevante, ya que todo lo que hagamos sin amor no sirve de nada. Es un metal que suena. No sirven nuestros dones, ni las profecías, ni absolutamente nada sin amor. Me amas y acá quisiera profundizar, porque cuando entramos al tema del amor, no debemos pensarlo en nuestros parámetros, sino en los de Dios. El lenguaje del amor que Dios está requiriendo. No estamos diciendo si se me eriza la piel cuando veo la pasión de Cristo. Estamos hablando de si amamos a Dios como Él pide que lo amemos. Y acá quiero que podamos pensar en esto, porque el amor a Dios, ama a Dios más que a cualquier otra cosa. Me amarás con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Así me vas a amar. Si no es todo, no es amor. Por lo tanto, debemos crecer en esto. Todos debemos crecer en esto. Tendemos a querer todo el amor que Dios nos puede dar, pero no le queremos ofrecer todo el amor que podemos ofrecer. El amor a Dios requiere sí o sí, en el lenguaje del amor de Dios, un compromiso con nuestro hermano y con nuestro prójimo. No podemos decir amar a Dios y estar enemistado con nuestros hermanos y no amar al prójimo. Lo dice Primera de Juan. Así, miren, así distinguimos. Es decir, así se hace la diferencia entre lo que es un hijo de Dios y lo que no es Dios. El que ama a su hermano es hijo de Dios. Y Juan acá es como que, ay, danos algo gris, por favor. Dice, el que no ama a su hermano es un homicida. No habrá un término medio. No, el Señor confronta. Es que así me vas a amar. Así se ama. El amor a Dios se sintetiza en una palabra: obediencia.
¿No será muy legalista eso, Señor? Yo siento mucha emoción. No está mal la emoción. ¿Me entiende? Pero nuestras emociones deben ser informadas por nuestra mente de lo que es amar a Dios. Emociones sin información son nulas. Yo debo alimentar, me amarás con toda tu mente, con toda tu alma. Tu mente, alma, fuerzas, y salen, se ponen manifiesto. Deben esas emociones estar informadas por la mente de lo que es amar a Dios. Cuando lo comprendo, pongo toda mi pasión en eso. Es decir, que podríamos decir algo. Nuestro amor falla cuando desobedecemos. Es simple. Por eso dice, simplemente que me ames. No estoy hablando de cuánto cantás. No estoy hablando de cuánto te emocionás ni cuánto ofrendás. Te estoy diciendo si me amás, porque si me amás, todo lo demás se resuelve. Me gusta este versículo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese. Hay como un señalamiento, ¿ven? Ese me ama. El que guarda ese me ama. Un señalamiento de parte de Dios. Es decir, el que no guarda los mandamientos, no los guarda, no ama. No importa lo que digamos nosotros. Los parámetros son los de Dios. La obediencia es la evidencia por excelencia de ser un hijo de Dios y habitar en Él. ¿Cómo encontrar a alguien que no ama a Dios? Encuentra un desobediente. Debemos obedecer. Y dice así. Mire lo que dice 1 Juan. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso. Es muy fuerte esto, ¿no? Pero esta es la verdad. Esta es la verdad. Si yo digo conozco a Dios, pero desobedezco, no lo conozco. No lo conozco. Me encanta este versículo a la vez porque eleva el evangelio. Eleva el hecho de la identidad de un hijo de Dios. No es algo débil. ¿Ven? No es algo débil así nomás. No. Samuel va a decir, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Retórico, ¿no? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Muchas veces en mi vida me encontré haciendo muchos sacrificios. ¿Y saben por qué? Porque no quería obedecer algo del Señor. Y dice, ¿sabe qué dice Deuteronomio ahí en el capítulo 10? Él es temible y terrible y no acepta los sobornos. ¡Wow! Me quiero comprar a Dios con mi servicio. ¿Y saben qué identifiqué también en mi vida? Momentos, y estoy hablando de mí, ¿no? Nadie se sienta tocado. Bueno, y si se siente tocado, será el Espíritu que le está diciendo, ¿no? Identifiqué muchos momentos de mi vida, de mucho servicio, con momentos de pecado. No sé si a usted le ha pasado, capaz yo soy el único blasfemo, pero muchos momentos de mi vida, ¿sí? Y esfuerzo, sacrificio, y el Señor, no lo rechazo. ¿Por qué? Porque quiero obediencia. Y momentos de mi vida de mucha obediencia, tal vez con menos servicio. Quiere obediencia el Señor. Y le va a decir al Señor, ¿y ahora que me amás? Qué bonito que es esto. Ahora que me amás, servime. ¿Por qué lo pondrá antes? ¿Por qué pondrá antes del servicio el temor? ¿Por qué pondrá antes del servicio el amor? Antes de que pongas en práctica muchas cosas, amame, pero no te olvides, esto es consecuente. Me vas a servir.
Y ahí le va a decir, y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Es muy fácil involucrarnos en tareas, en servicios, pero sin las motivaciones correctas. El servicio no es un espacio de autorrealización personal o para bajar un poco mis ansiedades y hacer algo. No. El servicio es una respuesta a nuestro amor y devoción a Dios. Amar y servir son dos mandatos inseparables. Hay veces que los queremos separar. No, yo amo mucho al Señor. ¿Y le servís? No. Yo sirvo mucho al Señor, pero no hay amor. No se puede separar esto. Y hay veces que yo digo, yo soy un adorador, pero estático, no hago nada. Yo soy un obrero, pero no adoro. No se puede separar esto. Aunque por ahí lo quisiéramos separar. Hay algo que yo por ahí lo noto. Empecé a buscar versículos con respecto a esto cuando habla del servicio. Y dice, y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Ven? Pero cada vez que habla del amor dice las fuerzas. Pero cuando habla del servicio nos gustaría que dijera fuerzas. Pero no menciona las fuerzas. ¿Y saben qué? Pensaba que el amor es muy abstracto. Por lo tanto, el Señor dice, me lo demostrarás con fuerzas. Porque es algo que no se ve el amor. Fuerzas. Pero en servicio dice alma y corazón. Y es que las fuerzas se ven. Pero no te olvides que yo miro tu corazón. Lo que nadie ve. Porque capaz que uno evalúa el servicio por todas las fuerzas que se le ponen. Pero el Señor dice, el hombre mira la fachada y el parecer, pero yo miro tu corazón. Y nosotros, a mí me ha pasado, estoy confesando todos mis pecados, pero ha pasado que por ahí se han acercado y dicen, ¡wow! ¿Cuánto has trabajado? Y saben que han sido momentos donde no he estado bien con el Señor. No digo que siempre es así, pero el Señor dice, todos están mirando tus fuerzas. Yo estoy mirando si es con toda tu alma y con todo tu corazón. Eso entre vos y yo lo sabemos. Y me encanta el versículo del capítulo 10. A Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él seguirás. De vuelta lo nombra, ¿ven? Seguirás, andar, temerás. Por su nombre jurarás. Y dice, Él es el objeto de tu alabanza. Qué hermoso. Enfócate solo en mí, dice el Señor. No en los otros. Vos sos mi siervo. Agradame a mí. En el servicio tratamos por ahí de agradar a tantas personas. Y lo hacemos para el aplauso del otro y a ver si alguien me dice algo. Enfócate en mí. Yo soy el objeto de la adoración. Siempre la gloria para el Señor. Es su nombre el que importa y no el nuestro. Entonces dice el Señor, a mí solamente somos tentados a sacar a Dios del trono y que Él no se lleve la adoración. Hasta el Señor, miren, Satanás le dice que le llevó al monte alto y dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Ven las cosas inseparables. Al Señor tu Dios adorarás, amar, y a Él servirás. El Señor le va a decir en último lugar, guarda. Guarda. Y me gusta porque dice, y que guardes los mandamientos y los preceptos que yo te mando a cumplir hoy. Todo esto que hemos hablado, dice, guárdalo. Guárdalo ahí en tu corazón. ¿Vieron cómo empieza el capítulo 10? Las tablas las guardarás en el arca. Eso es una representación de lo más profundo del ser. Guardamos la palabra cuando la cumplimos.
Guardamos la palabra cuando la atesoramos en lo más profundo de nuestro corazón. Guardamos la palabra del Señor cuando la recordamos. Algo que aparece numerosas veces ahí en el capítulo 10 es: recuerden lo que vieron, ustedes vieron, además vieron, ustedes han visto, sus propios ojos han visto. Recuerden todo lo que el Señor ha hecho. Y en último, cómo se guarda también transmitiéndolo. Acompáñeme ahí al capítulo 11, versículo 18, para terminar. Capítulo 11, versículo 18 de Deuteronomio. Dice: por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre tu frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Habla de ella en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Repítelo. A tus hijos, a tus nietos, repítelo. ¿Qué hay que repetir? Ama al Señor con todo el corazón. Y saben, no se repite y se transmite solamente por decirlo, sino por practicarlo. Me gustó lo que contaba Mauri con respecto a Luis de, ¿cómo era? Calavera, no me acordaba del dicho, ¿no? Pero esto, si te habías acostado tarde, significa que te tenés que levantar igual para ir a la iglesia, ¿no es cierto? Son unas cosas de las cuales a mí me marcaron más para guardar el día del Señor fue que íbamos a una iglesia muy lejos de mi casa y tardábamos 1 hora y media aproximadamente para irnos caminando. Uno dice: ¿y por qué no fue a una iglesia más cerca? Soberanamente el Señor quiso que fuéramos a esa iglesia y caminar hasta la iglesia. Caminar, y tenía 5 años, 6 años, y caminaba, iba con una botellita con telado y tomaba, pero ¿saben qué? Cuando cumplí 14 años y ya mi mamá no podía ir caminando a la iglesia, si no tenía plata para el colectivo, iba igual a la iglesia. Porque marcó mi corazón. Marcó mi corazón el hecho de decir: esto es del Señor, se guarda. Es un amor, es una pasión profunda. Y usted dirá: bueno, pero eso es un día. Pero si no podemos guardar un día, entonces ¿cómo no podemos guardar más cosas? Amen, me dice el Señor. Teman, anden, amen, sirvan y guarden. ¿Y cuál será el resultado? Les irá bien. Les irá bien. Vamos a ir al Señor en oración.